Vamos a entregar este tiempo al Señor esta mañana para que Él me guíe, que nosotros también podamos escuchar lo que Él tiene para nosotros. Gracias, Señor, por esta mañana. Y te pido, Señor, por la exposición de tu palabra, que sea tu palabra y no la mía. Señor, estamos desarrollando un tema que es controversial. Así que te pido, Señor, que podamos entender lo que tú dices para nosotros esta mañana. En tu nombre, amén. Entonces, estamos en Éxodo, capítulo 20, y lo que estamos, el título es la adoración verdadera a Yahweh. Hay un papelito ahí dentro del boletín, si quieres hacer apuntes. Y eso es el segundo mensaje de este bosquejo. La semana pasada vimos el primer punto y hoy día vamos a estar viendo los otros puntos. Así que vamos a continuar con eso. Vamos a terminar, el último punto es viendo varios pasajes del Nuevo Testamento, los cuales realmente nos ayudan a entender que este mandamiento sigue vigente hoy. La razón principal por la cual Dios ha dado este mandamiento fue para manifestar su santidad, que Él no es como ninguna parte de su creación. Y Él nos ha dicho la manera correcta por la cual debemos conocerle y adorarle. Debemos entender que la adoración verdadera comienza con el conocimiento acertado de Yahweh Dios en su santidad. Y recordamos que a través de la Biblia, y eso es lo que vamos a continuar viendo esta mañana, Yahweh nunca aprobó las imágenes artísticas que supuestamente eran para representarle, ni para enseñar, ni para adorar. El adorar y servir a Yahweh debe ser realmente un deleite para nosotros. El obedecer los mandamientos debe ser algo que nos da gozo. Y eso, cuando obedecemos, conlleva la bendición de Dios. Mientras que cuando desobedecemos, termina en su maldición. La ley de Dios, incluyendo lo cual termina con una fuerte advertencia que vamos a ver hoy día, es para nuestro bien. También quiero recordarles que bíblicamente un ídolo es cualquier representación visible que pretende representar a Dios, es decir, cualquier deidad, sea Yahweh Dios, Padre, Hijo o Espíritu Santo, o un Dios falso. Yahweh, Dios, no hace la distinción que nosotros hacemos entre una representación que supuestamente le representa y una representación de un Dios falso. Él dice que cualquier representación visible, imagen, estatua que pretende representar a deidad es un Dios falso. Por definición. La verdad principal de estas prédicas es: tenemos que adorar a Yahweh Dios conforme a la verdad de quién Él es. Yahweh nos dice cómo Él quiere ser conocido y lo que le agrada en la adoración. Los versículos que estamos viendo, Éxodo capítulo 20, versículo 4 a 6, que dicen: no te harás, y voy a estar leyendo Nueva Biblia de las Américas, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás. Porque yo, Yahweh tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
La semana pasada, muy brevemente, vamos a repasar el primer punto. Ahí, ¿qué significa el mandamiento? No harás ídolo. La prohibición es de no hacer ninguna imagen para adorar y servir a ese Dios. Por definición, una imagen representa un Dios falso. Ese segundo mandamiento está muy ligado con el primero, porque aunque tiene un poco diferente el enfoque. El primero es, no podemos tener otros dioses. No hay otro Dios permitido. Este segundo es respecto a la adoración verdadera, que se vincula con el conocimiento acertado y correcto de Yahweh Dios. Yahweh Dios desea que lo conozcamos tal como Él es, no como un artista lo puede dibujar o tallar. Y lo que vimos la semana pasada es que este segundo mandamiento tiene dos partes. La primera es, no te harás imagen ni semejanza. Entonces, al aún hacer una imagen o semejanza, ya estamos en desobediencia. Una imagen o semejanza que pretende representar deidad. Y la segunda es, no las adorarás ni las servirás. Así que eso tiene que ver con no hacer ni adorar. Muchos de los evangélicos, de las iglesias cristianas, lo ponen los dos en uno, diciendo, por decir, o interpretando este mandamiento como si dijera, no harás una imagen ante el cual vas a hacer reverencias, o ante el cual vas a adorar. Pero el mandamiento tiene dos partes, no harás, no adorarás, pero están muy vinculados. Y eso es lo que vamos a seguir viendo esta mañana. El segundo punto del bosquejo, Yahweh es celoso. Yahweh es santo, Él es infinitamente glorioso, totalmente distinto de su creación. Él no es como ninguna parte de su creación. Es profanar su santidad y tratarle como común, hacer una imagen para intentar representarle. Yahweh ordena que lo conozcamos conforme a la verdad de su palabra, no conforme a la imaginación del ser humano. Dice en versículo 5, no los adorarás ni los servirás, porque yo, Yahweh, tu Dios, soy Dios celoso. Yo, Yahweh, tu Dios, soy Dios celoso. ¿Por qué dice que Yahweh, Dios, es celoso? ¿Cómo es que Yahweh es celoso? Y podemos hacer la pregunta, ¿es correcto que Yahweh es celoso? Pensamos un poquito en el concepto de ser celoso. Uno puede ser celoso correctamente o incorrectamente, pecaminosamente o conforme a la verdad. Por ejemplo, uno puede ser celoso por no recibir la misma atención que otros reciben. Los niños, vemos eso mucho, ¿no ven? Puede ser celoso de no tener la misma cantidad de dinero como adultos, de no tener oportunidades que otros tienen. Uno puede ser celoso de resguardar, ¿no? Para mantener para sí mismo lo que debe compartir con otros. Cuando hay escasez, ¿qué es lo que tendemos a hacer? No compartir, ser, por decir, celoso de mis cosas. Uno puede ser celoso y en cuanto a también ser envidioso de lo que otros tienen. Aunque no es exactamente lo mismo que ser envidioso, es muy semejante. Por otro lado, existe una forma muy correcta de ser celoso. Debo ser celoso por resguardar, ¿no? Para cuidar, por ejemplo, la vida y ayudar a los marginados.
Debemos luchar contra el aborto, la eutanasia y, por ejemplo, el abandono de los ancianos, que ha pasado mucho en estos últimos 2 años. Debemos ser celosos por eso. Eso es correcto. También J.I. Packer dice en su libro El conocimiento del Dios Santo, y él lo compara con el pacto matrimonial. Si yo o mi esposa transfiere lo que le corresponde uno al otro a una persona ajena, debe ser muy celoso. Es muy correcto que uno es celoso de su cónyuge y de la relación única que debe haber en el matrimonio. Y esta actitud es para proteger la santidad del matrimonio en lo espiritual, lo emocional, lo físico, en todo sentido. En todas esas cosas, debo reaccionar fuerte cuando hay una violación contra la vida y esa santidad matrimonial. Y hay muchas otras cosas por las cuales debemos ser celosos. Continuando con la comparación, Packer explica que Dios es celoso cuando es transferido lo que Él merece a otro, cuando es transferido a otro lo que Él merece. Y en este caso, Dios tiene celos porque una parte de la creación está recibiendo la gloria que Él merece. En Isaías 42, versículo 8, es un versículo que leímos la semana pasada también, y vamos a leer tal vez unas cuantas veces hoy día. Dice Isaías 42, versículo 8, yo soy Yahweh, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Yahweh Dios es celoso correctamente. Él merece ser el enfoque de toda la creación. Él merece la adoración y el servicio de todos los seres humanos, sin excepción. Cuando Él no recibe lo que le es debido, es muy correcto que es celoso. Y en ese contexto, en Éxodo, Yahweh Dios no solo era su creador y sustentador, más bien era su salvador de los israelitas. Yahweh los había salvado de la esclavitud y los estaba llevando a la tierra prometida. Por todo lo que Él había hecho por ellos, era correcto que Él recibiera de ellos la adoración correcta. Pasamos a otros versículos, Jeremías 51. Y con esos versículos vamos a ir viendo cómo Dios es celoso. Hemos visto Isaías 42, 8, que transferimos. Podemos, cuando hacemos imagen, estamos transfiriendo a la imagen lo que le pertenece a Dios. En Jeremías 51, 17 a 19, Jeremías 51, 17 a 19, explica también este mismo concepto. Toda la humanidad es necia, falta de conocimiento, se avergüenza todo orfebre de sus ídolos, porque sus imágenes fundidas son engaño y no hay aliento en ellas. Isaías 51, versículo 18, vanidad son, obra ridícula, en el tiempo de su castigo perecerán. No es como estas cosas la porción de Jacob, porque Él es hacedor de todo, y de la tribu de su heredad, Yahweh de los ejércitos es su nombre. ¿Qué dice de las imágenes? Sus imágenes fundidas, versículo 17, son engaño. No hay aliento en ellas. Son falsos. No están dando a conocer la verdad.
Vanidad son, vacíos. No hay nada ahí. Son una obra ridícula. ¿Y qué dice el versículo 19? No es como estas cosas la porción de Jacob. Él es hacedor de todo. Un ídolo, una imagen, una estatua, ¿qué tiene? Un hacedor, un creador. Y la imagen o el ídolo llega a ser la creación. Yahweh dice, no es como estas cosas la porción de Jacob. Él es hacedor de todo. Uno no puede hacer a Yahweh Dios. Él es hacedor. Y por eso Él dice, Él es celoso. Porque cuando hacemos una imagen, estamos haciéndole a Dios, comparándole con una creación del ser humano. Llegamos a ser el creador. Yahweh no es como esas cosas inútiles. Él es el que hace todo. Pasamos a Isaías 46. Isaías 46, de versículo 1 a 7. Isaías 46, 1 a 7. Que dice, se ha postrado Bel, se derrumba Nebo, sus imágenes son puestas sobre bestias, sobre animales de carga, son bultos, sus bultos son pesados, una carga agobiadora para la bestia fatigada. Se derrumbarán a una, se han postrado, no pudieron salvar la carga, sino que ellos mismos han ido en cautividad. Escúchenme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que han sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz, aún hasta su vejez. Yo seré el mismo, y hasta sus años avanzados. Yo los sostendré, yo lo he hecho, y yo los cargaré, y yo los sostendré. Y yo los libraré. ¿A quién me asemejarán? ¿Me igualarán o me compararán para que sean semejantes? Los que derrochan el oro y de la bolsa y pesan la plata en la balanza pagan a un orfebre para que hagan un dios de ello. Se postran y lo adoran, lo levantan en hombros y lo llevan. Lo colocan en su lugar, ahí se está. No se mueve de su lugar. Aunque alguien clame a él, no responde. De su angustia no lo libra. Hay un fuerte contraste aquí. Las imágenes, obviamente, como dije, son la creación. Pero ¿qué más aquí? Versículo 1, son puestas sobre bestias. Animales los están cargando. Pueden caer del animal. ¿Y quién tiene que levantarlo nuevamente? El ser humano. ¿Quién tiene que limpiarlo? ¿Quién tiene que arreglarlo? ¿Pintarlo? El ser humano. Versículo 3. Escúchenme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que han sido llevados por mí. Yahweh lleva a su pueblo. No es que su pueblo lleva a Yahweh. Es totalmente al revés. Los que han sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz. La mitad de versículo 4. Yo los sostendré, yo lo he hecho, yo los cargaré.
yo los libraré. ¿A qué me asemejarán? Versículo 7 otra vez. Lo levantan en hombros y lo llevan. Lo colocan en su lugar, ahí se está. No se puede mover. Aunque alguien clame a él, no responde. De su angustia no lo libra. Un ídolo no puede librar. ¿Qué dice Yahweh? La última frase, versículo 4. Yo los libraré. Y ahí en medio dice, ¿a quién me asemejarán? Está diciendo, cuando ustedes hacen un ídolo, ustedes son los creadores. Ustedes tienen que cargar, limpiar, arreglar, hacer todo. Yahweh es el que lleva a su pueblo. Él es quien los libera, los sostiene. Así que Yahweh pone eso en el contexto de ¿qué? De ser imágenes. Imágenes falsas. Que supuestamente lo van a representar. En eso, ¿qué es lo que una imagen hace o da a entender por su naturaleza? Da a entender que se puede localizar a Dios. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer? Ahí en versículo 7, lo levantan en hombros y lo llevan. Lo coloquen en su lugar y ahí se está. Está localizado en un cierto lugar. Entonces, si uno quería ver a su Dios, ¿no? A ese Dios falso, ¿no? Preguntaba a su vecino, ¿dónde está nuestro Dios? Y decían, está ahí en tal lugar. Lo puedes ver, puedes ofrecer, lo que sea. Localiza a Dios. Localiza a la deidad. ¿Se puede localizar, dar un solo lugar al Dios verdadero? Espero que me están entendiendo. Yahweh Dios es omnipresente. Omnipresente quiere decir que Él está en todos lugares a la vez. No lo puede decir aquí está y no está allá. Un Dios falso puede decir aquí está y no está allá. Aun cuando, por ejemplo, hicieron el templo en el Antiguo Testamento, ¿dónde era el lugar, voy a decir, de la presencia especial de Dios? Estaba en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, entre los querubines, en el vacío entre los querubines, dando a entender que no se puede ser imagen de Dios. Pero aun cuando Salomón hizo el templo, no a órdenes de Dios, él dijo en 1 de Reyes 8, 27, 1 de Reyes 8, versículo 27, pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón entendía que en sí no podía contener a Dios dentro de ese espacio. Así que él entendía que Dios no se puede ser comparado con la creación de esa forma. Una criatura, por definición, ¿no? Tenemos dónde estamos. Una localización. Yo estoy aquí, no estoy en Canadá ahorita. No puedo estar ni siquiera estoy en mi casa aquí, unas cuadras de aquí. Estoy en un solo lugar. Y todas las criaturas de Dios así tenemos eso. Pero Dios no se puede localizar así. Él es omnipresente. Pasamos a
Deuteronomio, capítulo 4. ¿Qué dice? Deuteronomio 4, versículo 23. 23, 24. Tengan cuidado, pues no sea que olviden el pacto que Yahweh su Dios hizo con ustedes, y se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que Yahweh tu Dios te ha prohibido. Y eso es cualquier cosa de la creación. Porque Yahweh tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Un Dios celoso. Y luego Salmo 106, 19 a 21. Salmo 106, 19, 21 dice: hicieron un becerro en Horeb. Adoraron una imagen de fundición. Y eso es la parte importante de ser celoso. Salmo 106, versículo 20 ahora. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Era denigrante a Dios. Dios decía: no soy así. ¿Cómo podrías pensar del Dios Todopoderoso, omnipresente, que soy como un buey que come hierba? Eso es como Dios vio ese asunto. Como ese versículo que leímos antes: yo soy Yahweh, eso es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Dios no comparte su gloria con ninguna parte de la creación. Cuando uno hace una imagen para representar a Dios, deidad, cualquier deidad, aun si la persona piensa que representa Yahweh Dios, es decir, Dios Padre, Hijo o el Espíritu Santo, Yahweh afirma que Él es celoso. Y Yahweh dice que la persona está transfiriendo la adoración que Él merece a la imagen misma. Yahweh nunca ha aceptado ser conocido ni adorado a través de una imagen. Yahweh Dios ve el asunto como robarle el honor que le es debido. Yahweh ve el asunto como darle a una pobre imagen la adoración y la gloria que Él merece. Una imagen que no ve, ni oye, ni huele, ni habla. Una imagen totalmente inútil. Así que eso es la razón por la cual Dios es celoso. Y la pregunta es: ¿Dios tiene razón de ser celoso en ese contexto? Sí, tiene toda la razón. Yahweh Dios en ese contexto, en Éxodo 20, había dado ese mandamiento a los israelitas. En ese contexto del paganismo e idolatría, había ídolos visibles por todos lados. Y Yahweh les dijo tajantemente que de ninguna forma Él es como esos dioses falsos. Continuamos. Los que aborrecen a Yahweh y los que aman a Yahweh. Un problema grave de la iglesia de hoy es nuestros pensamientos indignos de nuestro infinitamente santo Dios. Nuestra falta de confianza en Él es porque lo vemos aún hasta inferior a las personas poderosas.
Yahweh recompensa a los que lo tienen en alta estima y castiga a los que lo profanan y lo aborrecen. Éxodo 20, otra vez, vamos a leer de 4 a 6. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, Yahweh, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y esos dos versículos destacan la seriedad de este mandamiento. Y yo creo que en sí podemos vincular los dos primeros mandamientos a esta advertencia. No tener dioses ajenos y me vas a adorar conforme a lo que yo les digo. Es decir, tener el conocimiento acertado del Dios verdadero para adorarle así como Él quiere. Para explicar esto, voy a citar la Biblia Net, que tiene buenas notas respecto a la frase que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos. Dice, los versículos 5 y 6 son muy concisos. Y la palabra ahí misma, pakad, es difícil de traducir. A menudo traducido como visitar. Y eso es la palabra que nosotros tenemos como que castigar. ¿Okay? Visitar. En un sentido negativo puede ser traducido como castigar. Es correcto la traducción. Pero describe la atención positiva de Dios. Cuando se usa de Dios, significa que Dios interviene en la vida para bendecir o para maldecir. Algunos simplemente traducirán el participio aquí como castigar a los hijos por los pecados de los padres. Eso es viable, pero puede que no diga lo suficiente. El versículo puede indicar que aquellos que odian a Yahweh y no guarden sus mandamientos, y eso es la parte importante aquí, los que odian a Yahweh y no guardan sus mandamientos, que aquellos repetirán los pecados que cometieron sus padres y sufrirán por ellos. Hay unos versículos que dicen que los individuos morirán por sus propios pecados y no por los pecados del pueblo, no por sus padres, ¿no? Ustedes han escuchado eso. Deuteronomio 7 a Ezequiel 18. Pero el enfoque aquí, dice esta nota, tiene más que ver con los patrones de pecado que se repiten de generación en generación. Si el pecado y la culpa no se desarrollarán completamente en una generación, entonces no se controlarían, se desarrollarían y continuarían en la siguiente. Y eso quiere decir que los pecados de los padres se experimentarán en las generaciones siguientes. Dios está mostrando aquí su carácter santo. Y hoy en día, por ejemplo, podemos ver eso. Eso es exactamente lo que está pasando. ¿Qué ha comenzado? Bueno, podemos ir atrás en la historia, pero especialmente en el norte. Después de la Segunda Guerra Mundial, había, por decir, la liberación sexual. Entonces, especialmente en los 60, ¿no? En 1960 en adelante. Y la depravación no estaba totalmente desarrollado como es hoy día. Entonces, desde ese entonces hasta hoy, podemos ver en la siguiente generación la profundización de la depravación. Y eso es lo que está apuntando aquí. Que los padres van a pasar sus malos hábitos, lo que están haciendo, su maldad a sus hijos.
Y van a continuar en eso. Continúa el versículo con los que me aborrecen. Con los que me aborrecen. Y también eso dice otra nota ahí. La palabra traducido no puede ser también traducido como rechazan. Los que me rechazan. Y lleva consigo la idea de rechazar desafiantemente y oponerse a Dios y su palabra. Tales personas están condenadas a continuar con los pecados de sus antepasados y cargar la culpa con ellos. Así que aquí, otra vez el versículo que dice, porque yo, Yahweh, versículo 5, Éxodo 20, versículo 5, Yahweh tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, de los que no guardan mis mandamientos. Y luego, bueno, y eso realmente nos debe dar pausa. Y realmente lo que me llama la atención en cuanto a esto es que en la iglesia cristiana y evangélica, ese es el mandamiento con la más fuerte advertencia. Pero me parece muy superficialmente entendida y estudiada. Y así que nosotros debemos profundizar esto y recordar que este mandamiento tiene dos partes. La primera, no te harás imagen ni semejanza. Y la segunda, no los adorarás ni servirás. En la mente del adorador, una adoración o servicio puede ser dirigida directamente a la imagen o lo que representa la imagen. Cuando los católicos, por ejemplo, adoran al ídolo aquí, ¿están pensando que están adorando el mismo ídolo de yeso, de cemento? No. Están pensando que están adorando Cristo. Pero Dios no lo ve así. No, y tampoco importa cómo piensa el ser humano. Lo que importa es lo que Dios dice. Dios es celoso. Y por eso Él dice, de los que me aborrecen. Pero continúa versículo 6. Y lo que realmente es importante en esto, no es ver, por decir, exactamente que Dios va a visitar la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, si yo soy idólatra, hasta la tercera generación van a ser idólatras. Está haciendo un contraste aquí que es muy importante. Versículo 6. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y muestra misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y voy a citar otra vez la Biblia Net. Se refiere, a los que, a los miles, milésima. Quiere decir, es el antítesis, de la línea anterior. Los miles son aquellos que aman a Yahweh y guardan sus órdenes. Esos son descendientes de los justos e incluso asociados con ellos, que benefician de la misericordia de Dios. Dice que este pasaje enseña que la misericordia, y esa es la parte realmente importante, el énfasis aquí es, la misericordia de Dios transciende su ira. En su providencia, las consecuencias beneficiosas de una vida de bondad se extienden indefinidamente más allá de la retribución, que es el castigo por persistir en el pecado.
Decir que el amor leal de Dios se extiende a miles de generaciones es paralelo a decir que perdura para siempre. Así que el énfasis aquí en estos versículos, sí, Dios castiga. Dios castiga a los que le aborrecen, pero es misericordioso a los que me aman y los que guardan sus mandamientos. El énfasis está ahí, en la misericordia de Dios. Así que sí hay una fuerte advertencia, pero también hay una promesa profunda para los que abandonan sus ídolos. Y eso es lo que vemos en todo el Antiguo Testamento. Vemos la paciencia de Dios con su pueblo por muchos años, después de haberse desviado. Y por fin se acaba su paciencia y los castiga, los lleva al exilio. Pero nuevamente Dios muestra su misericordia con ellos cuando se arrepienten. Y no espera miles o siglos para mostrar esa misericordia. Así que este mandamiento tiene que ver con amar a Dios. ¿Y cómo es amar a Dios en este mandamiento? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Y obviamente está en plural ahí, hablando en general de todos los mandamientos. Pero está anexado a este. Los que aman a Dios en este contexto son los que no hacen imágenes. No piensen que Yahweh Dios puede ser conocido por una imagen. Son los que rechazan esas cosas y adoran a Dios conforme a la verdad. El ánimo para nosotros en eso es de someternos a lo que Dios dice. El ánimo es de llamar también a otros a rechazar imágenes, ídolos, estatuas que pretenden representar a Yahweh Dios o cualquier Dios falso. Es de elevar nuestros pensamientos a quien Él es y entender que Él es misericordioso para los que se arrepienten y vuelven de su idolatría. Y eso es el énfasis ahí. Pasando al último punto, la vigencia. Y la pregunta es, ¿esta prohibición sigue vigente hoy? ¿Esta prohibición sigue vigente hoy? Por ejemplo, Jesucristo fue la manifestación visible de Yahweh Dios en la tierra. Y así muchos piensan, ya podemos hacer imágenes de Jesucristo. Pero ni Él ni los apóstoles nos han dado una imagen para representarle. Y lo que vamos a estar viendo, que tanto por la enseñanza explícita, como por su ejemplo, se mantiene vigente esta prohibición. Y hoy día hay varias maneras de evitar la enseñanza clara que hemos estado desarrollando. Por ejemplo, algunos dicen, no nos aplica. Los 10 mandamientos en sí, bueno, en especial este y tal vez el cuarto, y hay algunos otros que realmente no nos aplica. Con la venida de Jesucristo, ellos dicen, el mandamiento quedó anulado. Y podemos usar imágenes para enseñar y adorar al Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Está bien, dicen. Otros dicen, el mandamiento aplica solo al Padre. Así que podemos hacer imágenes del Hijo o del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma. Así que está bien hacer imágenes así. Y el Hijo de Dios
en forma de hombre. Otros dicen el mandamiento aplica al Padre y al Espíritu Santo, pero no aplica al Hijo. Así que hay varias maneras que ellos dicen para esquivar. Y algunos dicen, bueno, pueden hacer la imagen que quieren con tal de que no hagas reverencias delante de esa imagen. ¿No ve? Hay maneras, esas son las maneras. Y debemos entender, primero, es importante, ¿el Hijo es Dios o no es Dios? ¿Es Yahweh Dios o no es Yahweh Dios? Es Yahweh Dios. No hay donde perderse en eso, y podemos ver en varios pasajes del Antiguo Testamento, y cómo el Nuevo Testamento explica esos pasajes, que ya el Hijo sí es Yahweh Dios. ¿Qué tal el Espíritu? ¿El Espíritu es Yahweh Dios? Sí, es Yahweh Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu son Yahweh Dios. Y hay muchos pasajes, especialmente en el Nuevo Testamento, que muestran eso. Pasamos a Hechos, capítulo 17, y luego vamos a pasar la mayor cantidad de tiempo en Romanos 1. Pero Hechos 17 y 29. Hechos 17 y 29 dice, Pablo está hablando con los atenienses y algunos paganos de sus imágenes. Siendo pues linaje de Dios, hablando de los seres humanos, nosotros somos las criaturas de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y pensamiento humano. No debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata y piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Y hay que recordar, eso es después de Cristo. Cristo ya se había ido. Pablo no dijo, bueno, el Padre no es como el arte humano, pero el Hijo sí. Pasamos a Romanos 1. Pablo enseñaba que aún los paganos de ninguna forma podían comparar a Yahweh Dios como las creaciones de sus artistas. Romanos 1 a partir de versículo 18. Y vamos a estar viendo más que todo hasta versículo 25. Pero voy a leer solo hasta 20 ahora. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Y este pasaje comienza enseñando que Yahweh Dios está airado, está enojado contra los seres humanos por dos razones: su impiedad y por su injusticia. La impiedad es no tomarle en cuenta a Yahweh Dios por quien Él es. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este pasaje, exactamente que tiene que ver con este mandamiento. La impiedad es no tomarle en cuenta por quién Él es y por lo que Él dice. Y la injusticia es no someterse a su ley. Versículos 19 y 20 dicen que Yahweh Dios se ha dado a conocer en sus atributos invisibles, no visibles, por medio de su creación. Y también nos dice cuáles atributos: su eterno poder y divinidad, por medio de su obra creadora. La claridad
de esos atributos es evidente en los seres humanos. ¿Qué dice al final del versículo 20? De manera que no tienen excusa. Dios se ha dado a conocer sus atributos invisibles a los seres humanos. Y dice ahí, están vistos con toda claridad. ¿Vistos con qué? Con entendimiento, no con los ojos. Con la comprensión. Continúa Romanos 1, 21 a 23. Pues aunque conocían a Dios, Yahweh Dios está hablando, no lo honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 21. Yahweh, Dios, se había dado a conocer, ellos conocían a Dios, pero ¿qué fue su reacción? No lo honraron como Dios, es decir, no le dieron el lugar que le corresponde, que Él no es como su creación. Ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento. Y su necio corazón fue entenebrecido. Y hay 3 palabras ahí. Vanos, que quiere decir vacío. Necio, que carece de comprensión, de sabiduría. Entenebrecido, oscuro, no tiene luz. Esas personas se volvieron necios, vacíos. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es la información más importante para nosotros para entender y asimilar? Es quién es Yahweh Dios y quiénes somos nosotros. Yahweh Dios en su naturaleza divina, en su eterno poder, y nosotros somos sus criaturas. Y ellos no le dieron a Dios lo que le corresponde. No lo reconocieron a Dios por quien es. Así que se volvieron necios. Y versículo 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y eso les debe hacer recordar de lo que comenzamos viendo. Dios es celoso. ¿Qué es lo que hicieron aquí? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, algo que no se corrompe, no se gasta, por una imagen en forma de hombre corruptible. La gloria de Yahweh Dios denigrada por una imagen. Y una imagen en forma de hombre corruptible. Y podemos decir, ¿qué es lo que todos nosotros vamos a experimentar? La muerte. Nuestros cuerpos van a dejar de funcionar. ¿Qué es lo que cada animal, cada criatura experimenta así en esta tierra? La muerte. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo? Ustedes que han cambiado la gloria otra vez de Yahweh Dios, del Dios incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible. Bueno, no solo es que nosotros morimos. ¿Qué es lo que pasa con una imagen? Tenemos que limpiar, arreglar todo, que también es corruptible. Y aquí hay algo aún más. No es que solo se compara a Yahweh con una criatura que tiene vida. Se compara a Yahweh con la imagen de una criatura.
que lo llaman Cristo, ese ídolo, ¿tiene vida? No, no tiene vida. No es que los aquí están comparando a Yahweh Dios, cambiando su gloria por algo que por lo menos tiene vida. Están comparando a Yahweh Dios con algo que es totalmente, sin aliento. Nada, no se mueve, no hace nada. Es solo una imagen sin aliento, sin vida de una criatura. Entonces es reducirle a Dios no solo al nivel de su creación, es reducirle a Dios al siguiente nivel, debajo de su creación. Eso es lo que está diciendo aquí. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen así. Es reducirle, es denigrarle, es hacer algo ofensivo a sus ojos. Leemos Romanos 1:25. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hasta ahí. ¿Qué es la verdad de Dios que cambiaron por la mentira? Pensamos. Versículo 20. Desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto. Eso es la verdad de Dios. Versículo 23. Y esos atributos son invisibles. Versículo, cambiaron la gloria del Dios. Una gloria incorruptible. ¿Y qué es la mentira? La mentira es, versículo 23, cambiaron esa gloria por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos. Es decir, la mentira es que Dios es como su creación, como una forma de su creación. Eso es la mentira. La verdad es de quien Él es en sus atributos invisibles. ¿Y qué dice al final? Cuando uno cambia la verdad de Dios por la mentira, y adoraron, sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Y eso es lo que terminaron haciendo. Y eso es lo que pasa. Espero que estamos escuchando la misma enseñanza que hemos visto en Éxodo 20, versículo 4 a 6. Yahweh Dios ni da lugar al pensamiento que una imagen puede representarle. Él no es como su creación. Pero aún en este pasaje, en versículo 24, 26, 28, hay un castigo. Y en sí, ese es el castigo que estamos experimentando hoy día en nuestra sociedad. ¿Qué es el castigo por rechazar a Dios? ¿En quién Él es? Y esto hay que recordar, este pasaje fue escrito de los paganos que no tenían las escrituras. Versículo 24, Romanos 1:24, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó a la impureza. La idolatría, Dios reacciona entregando al ser humano a la impureza para deshonrar sus cuerpos. Y en este contexto está hablando de la inmoralidad sexual en general. La inmoralidad sexual. Romanos 1:26.
Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Y versículo 27 y el resto de 26 habla de la homosexualidad, lesbianismo, que Dios entrega a esas pasiones degradantes, que degrada también al ser humano. Romanos 1, 28, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, reprobada, una mente que no funciona, para que hicieran las cosas que no convienen. Ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. ¿Qué es reconocer a Dios? Por quien Él es, en su santidad. Que Él no es como su creación. Y nosotros hoy en día estamos experimentando este juicio de Dios a nivel mundial. Dios nos ha entregado a nosotros a la destrucción, a la autodestrucción, por quebrantar, y yo puedo decir, resumidas cuentas, el primero y el segundo mandamiento. El mundo está siendo entregado a la autodestrucción por rechazar a Yahweh Dios y por rechazarle en su santidad, que Él no es como su creación. Y tal vez antes de pasar a la última parte de eso, yo sé que está pasando el tiempo, pero espero que podamos terminar. Levítico 18. Y eso está hablando de los cananeos. Versículo 4, Levítico 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo. No andaréis en sus estatutos, habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos, para vivir según ellos. Es decir, según sus leyes, yo soy Yahweh, vuestro Dios. Después, al final del capítulo, dice versículo 21, por ejemplo, tampoco darás tu hijo para ofrecerlo a Moloch, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo soy Yahweh. Y mucho de este capítulo habla de las maldades sexuales. Pero dice, versículo 24, no os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar delante de vosotros. Porque esta tierra se ha corrompido, por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores. Versículo 27. Porque los hombres de esta tierra que fueron antes de vosotros han hecho todas estas abominaciones, y la tierra se ha contaminado. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que estuvo antes de vosotros. Y eso también fue escrito de una naciones paganas. Hoy en día la tierra ya está por vomitarnos por toda la maldad que está pasando. Primero por rechazar a Yahweh Dios, por quien es, en su santidad, y luego por entregarnos a toda clase de depravación. Eso es el juicio a los que me aborrecen, dice Yahweh Dios. La última parte que quiero pensar, la vigencia para hoy en día. ¿Cómo es que enseñaron en el Antiguo Testamento y cómo es que enseñaron en el Nuevo Testamento de Yahweh Dios?
¿Cuál fue el medio por el cual usaban? En Deuteronomio 6 dice, estas palabras, Deuteronomio 6:6-9, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino. Las atarás como señal. Las escribirás en los postes de tu casa. ¿Cuál fue el medio que usaban en el Antiguo Testamento? El medio para hablar de Dios, para enseñar la palabra. La palabra. Obviamente el templo tenía muchas decoraciones que tenían significado. Entendemos eso. Pero el medio en el cual realmente se basaba la enseñanza era la palabra. En el Nuevo Testamento, 1 de Juan 1, 1 de Juan, capítulo 1. Lo que existía, 1 de Juan 1, 1-5, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes. ¿Para qué? También ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. ¿Qué dice aquí? Lo que es referente al verbo eterno, es decir, el Hijo de Dios. Lo que hemos oído. ¿Quién es el lo? ¿Quién es el referente aquí? El Hijo. El que hemos visto con nuestros ojos. ¿No? Lo que hemos contemplado. Han tocado nuestras manos. Con sus 5 sentidos, por decir, los discípulos estaban con Jesús. ¿Y cuál es el medio que ellos usaron? La palabra. Eso escribimos, eso damos testimonio, eso proclamamos, dice ahí. ¿La palabra de Dios es suficiente para dar a conocer quién es Yahweh Dios? ¿O no es suficiente? Necesitamos una imagen para enseñarnos quién es Yahweh Dios. Una imagen, recordamos, enseña mentiras. Una imagen que supuestamente representa deidad, Yahweh Dios, no estamos hablando de otras cosas, enseña mentiras de Él, no enseña verdades. Al final de esa misma carta, 1 de Juan 5, 20 y 21, 1 de Juan 5, 20 y 21 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. ¿Y por qué dice aléjense de los ídolos? Está hablando en este contexto de toda falsa creencia de Dios. En contraste, por ejemplo, aquí dice, aquel que es verdadero y en su Hijo Jesucristo. Hablando de la verdad de Yahweh Dios y también el Padre, aquí específicamente, y el Hijo. Que debemos conocerle en verdad. Cualquier idea o enseñanza que tenemos, pensamiento equivocado, es desviarnos.
Así que, obviamente, un ídolo aquí no solo es algo visible, pero sí también en esta carta incluye ideas equivocadas de Yahweh Dios. Pero sin lugar a dudas también incluye lo visible. Los autores de la Biblia nunca enseñaban de Dios usando imágenes artísticas. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo. Necesitamos elevar nuestros pensamientos de Yahweh Dios para que sean verídicos, dignos de su santidad y grandeza. Nosotros necesitamos elevar nuestros pensamientos. ¿Quién tiene la razón en esto? El hombre cuando dice, no estoy adorando esa imagen, sino lo que representa. O Dios que dice, estás adorando la imagen. Dios tiene la razón. Debemos conocerle a Yahweh Dios por medio de su palabra y no por medio de la arte humana. La idolatría hoy, podemos decir, es hacer imágenes que representan deidad. Es hacer reverencias delante de una parte de la creación. Es reducir a Yahweh, compararle con la creación. Y podemos hablar de la idolatría en un sentido mucho más amplio, en buscar cualquier cosa de la creación en lugar de Dios. Y obviamente la misma palabra de Dios hace esa aplicación. Preguntas, ¿no? Ustedes al final del bosqueo tienen preguntas importantes. ¿Qué tiene que ver este mandamiento con el primero? No tener otros dioses. Yo creo que es obvio. ¿Okay? Una imagen, por definición, representa un dios falso. ¿Cómo manifiesta este mandamiento el carácter de Dios? Creo que debe ser obvio. Dios no es como su creación. Es infinitamente exaltado sobre eso. ¿Cómo manifiesta este mandamiento? El amor de Dios. ¿Cómo experimentamos la bendición de Dios por obedecer? Manifiesta el amor de Dios en que nos da a conocer la verdad de Él y de que nosotros podemos sí vivir en su bendición, en paz con Él. Y hay mucho más. ¿Qué tiene que ver este mandamiento con amar a Dios? Otra vez es obvio. Es darle el lugar que le corresponde. Y el último tal vez no es tan obvio. ¿Qué tiene que ver este mandamiento con amar a mi prójimo como a mí mismo? ¿Cómo amamos a nuestro prójimo? ¿Diciéndole mentiras o verdades? Verdades. Cuando engañamos a nuestro prójimo, lo desviamos. ¿Quiénes son los que experimentan la maldición de Dios? Los que se desvían de sus caminos, los que aborrecen a Dios. Amamos a nuestro prójimo cuando le decimos la verdad de quién Dios es y lo que le agrada a Dios. Eso es amor por el prójimo. Tenemos que adorar a Yahweh Dios conforme a la verdad de quién Él es. Y Yahweh no nos ha dicho cómo quiere ser conocido por nosotros. Terminamos otra vez esta mañana leyendo algunos versículos de Isaías 40. Isaías 40, a partir del versículo 18. Isaías 40, versículo 18. ¿A quién pues asemejarán a Dios o con qué semejanza lo compararán? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro y el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda escoge un árbol que no se pudra. Se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalea.
No saben, no han oído, no se lo han anunciado desde el principio, no lo han entendido desde la fundación de la tierra. Él es quien está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Versículo 25. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo, alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y todos llaman por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. ¿Por qué dices, Jacob, y afirmas Israel, escondida está mi camino de Yahweh, mi derecho, pasa inadvertido a mi Dios? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, Yahweh, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable, Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en Yahweh, el Yahweh verdadero, renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Y te pido, Señor, por comprensión en lo que hemos escuchado. Te pido también por un corazón para también compartir esta verdad de una forma que te agrada, Señor, con otros dentro de la iglesia cristiana, Señor, los que están denigrando tu santidad por el uso de imágenes que supuestamente te representan. Te pido, Señor, que tú nos ayudes en nuestras propias mentes a tener pensamientos dignos, pensamientos elevados de quién eres tú, Señor. Que no te comparemos con algo de tu creación. Tú eres el Dios infinitamente exaltado sobre tu creación. Y, Señor, el ánimo al final de este pasaje en Isaías es de confiar en ti, Señor. El único Dios verdadero que no es como tu creación. Ayúdanos en eso. Te pido por tu ánimo y que nosotros podemos elevar nuestra mirada a ti, Señor, en tu nombre. Amén.